Me llamo Mercedes Álvarez, tengo 68 años y les hablo desde la Ciudad de México, en una noche que huele a maíz cocido y lluvia. El reloj de la sala daba las 9 cuando me di cuenta de que buena parte de mí se había quedado en el felpudo. El asfalto brillaba como un espejo roto, y los coches pasaban, escupiendo luces sobre el Eixo Central. Siempre he pensado que la ciudad respira su propio aliento, un aliento cálido durante el día y un frío intenso al caer la noche. Esa noche, la ciudad respiró por mí, porque apenas recordaba cómo lo hacía. Nací en Puebla, pero toda mi vida adulta ha transcurrido aquí. Trabajé más de 40 años cosiendo vestidos de fiesta en un pequeño taller cerca de la Merced. Crié sola a mi hijo después de que mi esposo, Raúl, se fuera demasiado pronto. Puntada a puntada, compré cada pieza de la casa donde planeaba envejecer en paz. La casa estaba en una calle sencilla de Iztacalco, con un jacarandá que teñía el patio de morado en marzo. La casa era mía, con papel planchado, sudor estampado en cada pared. En el patio, una banca naranja albergaba mi recuerdo favorito, el día que Daniel aprendió a andar en bicicleta, tambaleándose entre la risa y el llanto. Daniel creció rápido, guapo y muy educado, y siempre imaginé que el mundo lo trataría mejor que a mí. Cuando apareció con Karina, una chica de uñas largas y mirada vidriosa, me prometí ser amable, darme espacio, respirar hondo cada vez que oyera la palabra modernidad. Quería una familia, no la guerra. Pero la paz depende de la voluntad de ambos bandos, y ninguno de ellos me quiso. La palabra expulsión resulta abrumadora hasta el día en que te la tragas seca. Había pasado la tarde remendando el dobladillo de un vestido y reorganizando las cajas del ático. Noté que faltaban algunos marcos de fotos en la sala y que los platos de mi madre estaban guardados. El olor a frijoles en la olla no casaba con el ambiente de cambio. El silencio de Daniel tampoco casaba con el hijo que había criado. Cuando oí pasos firmes en el pasillo, supe que se avecinaba una tormenta. Karina no alzó la voz, sino que afiló las sílabas. Habló despacio, de planes, de una nueva vida, como si yo fuera un viejo sofá en un rincón privilegiado. Dijo que mis recuerdos obstaculizaban su futuro. Y cuando me dio la espalda, me di cuenta de que habían cambiado las cerraduras. Lo que me dolió no fueron las palabras, sino la ausencia de Daniel, el chico que prometió protegerme la noche que enterramos a Raúl. Salí con una maleta pequeña, 2 mudas de ropa, una foto descolorida y mi cuaderno. La calle estaba empapada de lluvia y el aire olía a gasolina y tortillas. Pasó un minibús, salpicándome, calándome de rodillas para abajo. El conductor me gritó indicaciones que no me convenían, pero subí de todos modos, por impulso, y me senté junto a la ventana. Vi las luces de la ciudad iluminarme la cara y pensé que quizá era demasiado viejo para empezar de nuevo. La ciudad respondió con una sacudida. Me bajé cerca del mercado Sonora, donde los puestos crujieron al cerrarse, y caminé hasta una casa de huéspedes con una puerta azul. El estrecho pasillo tenía lámparas amarillas y un suelo desgastado a cuadros. Una radio vieja mezclaba noticias y rancheras en la cocina trasera. Pedí una habitación para una noche y pagué contando monedas, sintiendo un peso en el pecho que no era dinero. Me acosté sin quitarme los zapatos, escuchando el goteo insistente de una gotera, y dejé que la soledad se posara en mi rostro como polvo. En la oscuridad, me di cuenta de que la atención es una especie de luz. No tenía nada más que mi propia atención. Pensé en la casa, los documentos, mi nombre escrito con tinta negra, y sentí un cálido coraje subir por mis costillas. Si la casa era mía, lo que me faltaba no eran derechos, sino aliento. Recordé todas las veces que había cosido hasta altas horas de la madrugada para entregar un vestido perfecto sin fallar una sola puntada. Sabía cómo empezar de nuevo, solo que lo había olvidado. El amanecer era claro como el día. Me incorporé en la cama y escribí en una página arrancada de mi cuaderno una lista de cosas que aún me pertenecían. Mi nombre, mis manos, mi memoria. Mis libros de patrones, la receta de mi flan de naranja, la historia de mi matrimonio,
la sonrisa torcida de Daniel de niño, el jacarandá del jardín. Repetí estos nombres como quien reza. Cuando pasó el primer vendedor empujando un carrito y ofreciendo café, ya respiraba sin ayuda. Cuando giré el pomo de la puerta que daba al pasillo, alguien me esperaba. Reconocí sus ojos. Y supe que mi regreso comenzaba en ese mismo instante. Siempre he creído que un hogar no son solo paredes y techo. Un hogar es el silbido de la tetera, el olor de la ropa tendida, la marca de lápiz que Daniel dejó en la pared al intentar medir su altura. Mi casa en Iztacalco era todo eso. No era grande, pero cada rincón guardaba un trocito de mi historia. Y precisamente por eso me dolió tanto ver cómo me arrancaban como si fuera un objeto sin valor. Compré ese terreno con sudor, cada centavo ahorrado en sobres lo escondí en el armario de madera. Trabajaba en el estudio durante el día y, por la noche, hacía reparaciones para los vecinos. Lo recuerdo como si fuera ayer, la primera vez que pude permitirme los cimientos. El albañil me llamó loco por soñar tan grande solo, pero cuando se construyó el primer dormitorio, ya podía ver el patio trasero lleno de plantas, la cocina con una ventana que daba al amanecer. La habitación de Daniel fue la segunda en terminarse. Pinté las paredes de azul claro y compré una colcha con diseños de autos. Cada vez que cruzaba la puerta, sentía que cumplía una promesa que hice ante la tumba de Raúl, darle a nuestro hijo un hogar digno, estable y lleno de amor. Y así lo hice, así que cuando Karina caminaba por los pasillos, sentí una inquietud que iba más allá de la fricción habitual entre suegras y nueras. Caminaba por la casa como si estuviera midiendo territorio, tanteando límites. Cambió las cortinas sin consultarme, empujó mis jarrones a un rincón e insinuó que mis muebles estaban anticuados. Al principio, pensé que era solo su forma de ser, pero pronto me di cuenta de que era algo más profundo. Quería borrar mi presencia. En otra ocasión, volví a casa de la calle y encontré la vitrina de mi madre vacía. Le pregunté a Daniel, pero apartó la mirada. Más tarde descubrí que Karina lo había guardado todo en bolsas de plástico, alegando que ya no combinaba con la decoración. Y me pregunté, ¿desde cuándo los souvenirs tienen que combinar con algo? La gota que colmó el vaso fue el día que anunciaron una reforma en el salón sin siquiera consultarme. Estaba en la cocina, removiendo una olla, cuando oí martillazos. Corrí a comprobarlo, y ya habían tirado uno de los estantes donde estaban mis marcos. En el suelo, los cristales rotos reflejaban la cara sonriente de mi madre. Sentí una opresión en el pecho y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Fui a ver a Daniel. Le pedí que interviniera, que le recordara que la casa era mía, que mi nombre estaba registrado. Pero él solo negó con la cabeza, murmurando que era mejor evitar discusiones. Vi un miedo extraño en sus ojos, como si estuviera atrapado entre el amor de una madre y la presión de su esposa. Pero en ese momento, eligió el silencio. Y el silencio también es una forma de abandono. Esa noche, caminé sola por la casa, como despidiéndome. Toqué las paredes, olí las sábanas, me senté en la banca del patio y contemplé el jacarandá iluminado por la luna. Recordé la primera vez que Daniel corrió por el pasillo riendo, recordé la fiesta de 15 años que le organicé a la hija del vecino porque siempre abría mi casa para celebrar. Cada recuerdo parecía gritar en mi interior, rogando que no se borrara. Fue entonces cuando me di cuenta, Karina no solo quería sacarme del espacio físico, sino arrancarme de la historia de esa casa. Y quizás, en el fondo, también quería arrancar a Daniel de la historia conmigo. Dormí mal, oyendo el eco de los martillazos que aún vibraba en las paredes. Por la mañana, al despertar, el olor a café ya no provenía de la cocina. En cambio, me envolvió un vacío denso. Era como si la casa, antaño tan viva, hubiera tomado partido y ya no fuera mi cómplice. Aún así, estaba seguro. Nadie puede robarte lo que has construido con el alma. Pueden cambiar las cerraduras, mover los muebles, apilar las cajas, pero las marcas de mi esfuerzo estaban impresas en cada ladrillo, y tal vez, pensé mientras caminaba por la habitación devastada,
Era ese recuerdo lo que más temía Karina, el recuerdo de que esa casa no nació de sus manos, sino de las mías. En ese momento me di cuenta que la lucha que me esperaba no era solo contra una nuera hostil, sino contra el intento de borrarme de lo que por derecho me pertenecía, y fue entonces cuando, por primera vez, una semilla de frialdad comenzó a germinar dentro de mí. Ya había sentido las señales antes. Las cajas se movían, los estantes se volcaban, los objetos se guardaban sin explicación. Pero, en el fondo, seguía creyendo que todo era un malentendido. Este era mi hogar. Pensé que bastaría con una conversación, una petición de respeto. Y todo volvería a la normalidad. Pero me equivocaba. Esa noche, llovió con fuerza sobre la Ciudad de México. El sonido de los coches sobre... Respiré hondo e intenté mantener la calma. Esta casa es mía, Karina. Está a mi nombre. Todo aquí lo construí yo. Ella rió, una risa breve y sin alegría. Puede que sea en el papel, pero somos nosotros los que vivimos aquí. Daniel. Tiene su propia vida ahora. Tú ya has cumplido con tu rol. No es sano estar anclado en el pasado. Me volví hacia mi hijo, esperando una palabra de defensa, un gesto. Pero no dijo nada. Simplemente miró al suelo, como si las baldosas fueran más importantes que su madre. Daniel Helen. Entonces Karina se acercó. Su dulce aroma invadió mi espacio y sentí como si me estuvieran sacando de mí misma. Recoge tus cosas, Mercedes. Tienes hasta mañana. La frase cayó como un rayo. El suelo pareció resbalarse bajo mis pies. Me apoyé en la pared para no desplomarme. No puedes hacer esto, murmuré, más para mí que para ella. Puedo, y lo estoy haciendo, respondió. Con firmeza. Esta casa es nuestra ahora. Fue en ese momento que me di cuenta, no se trataba solo del espacio. Era una guerra. Quería borrarme. Vamos, me senté en el borde de la cama y sentí que me temblaba el cuerpo. Recordé a Raúl, el juramento que le hice de proteger a nuestra familia. Recordé a Daniel, un niño pequeño, con la cara manchada de chocolate, prometiéndome que nunca me dejaría sola. Qué fácil es romper las promesas, pensé, para gastar por M. Karina. Ya es hora, Mercedes, dijo entregándole una maleta. Lo abrí y solo vi algunas de mis prendas, mal dobladas. El resto, mi vida entera, había quedado atrás. Miré a Daniel por última vez. Hijo, ¿es esto de verdad lo que quieres?, pregunté con la voz entrecortada. Abrió la boca, pero no salió nada. Solo silencio. Agarré mi maleta, sintiendo cada músculo tensarse. Caminé hacia la puerta y, al cruzar el umbral, escuché la frase que me desgarró el pecho: nunca volverás. Fue en ese momento, juré que nunca más dejaría que nadie me separara de mí misma. Pero aún no sabía cuánto tendría que cambiar para cumplir esa promesa. Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan fuerte. Cuando cerré la puerta de mi habitación alquilada aquella primera noche, sentí que el mundo se había encogido al tamaño de una cama estrecha, una mesa torcida y una ventana sin cortinas. Afuera, la calle era ruidosa, bocinas, gritos, pasos apresurados, pero dentro, solo se oía el eco de lo que había perdido. La habitación olía a humedad, con manchas oscuras en el techo y el persistente sonido de una tubería goteando. Me acosté con la ropa puesta y los zapatos puestos, abrazando mi bolso como si abrazara un pedazo de mí mismo. Pensé en la casa de Iztacalco, el jardín florido, la risa de Daniel de niño. Ahora todo estaba cerrado para mí, como si la vida se hubiera convertido en una puerta con llave cambiada. Me desperté con la luz que entraba a raudales por la ventana sin cortinas. El calor matutino de Ciudad de México era intenso, mezclado con el olor a fritura que llegaba del pasillo. Oía una radio con rancheras, alguien riendo a carcajadas, el tintineo de los platos. La vida de los demás seguía su curso normal, mientras que la mía parecía suspendida, como un vestido sin terminar atascado en una máquina de coser. Tomé mi cuaderno. Siempre escribía para no volverme loca. Garabateé palabras al azar: expulsión, hogar, Daniel. Escribí el nombre de Raúl y lloré,
recordando como siempre me decía que era fuerte, que nada en el mundo podría derribarme. Pero me sentía destrozada. A los 68 años, sola, sin hogar, sin rumbo, salí a la calle. El mercado cercano ya bullía. Puestos rebosantes de fruta colorida, el aroma a cilantro fresco, vendedores anunciando sus ofertas a gritos. El contraste. Me dolía, el mundo estaba vivo, vibrante, y yo caminaba como un fantasma. Pasé por delante de una tienda y apenas me reconocí, el pelo despeinado, los ojos rojos, la expresión cansada. Le compré un café barato a un hombre que empujaba un carrito. Me miró con curiosidad, quizá dándose cuenta de que no estaba de paso. Bebí el café despacio, sintiendo el amargor en la garganta, y me senté en un banco de la plaza cercana. A mi alrededor, las madres llamaban a sus hijos, las parejas discutían en voz baja, los jóvenes reían a carcajadas. Y yo, sentado allí, me sentía de piedra. Esa mañana, la soledad pesaba más que la maleta que llevaba. Consideré regresar a Puebla, pero no tuve el valor. Mi vida estaba anclada en la capital. Consideré pedir ayuda a conocidos, pero la vergüenza me silenció. ¿Cómo podía explicarles que me habían echado de mi propia casa? ¿Cómo podía decirles que mi propio hijo me había dejado en la calle? Regresé a mi habitación por la tarde, después de vagar sin rumbo por las calles. El pasillo olía a frijoles quemados y cigarrillos baratos. En la habitación contigua, una radio tocaba boleros viejos y alguien lloraba quedamente. De repente, me di cuenta de que no estaba solo. La posada estaba llena de gente invisible, vidas arruinadas ocultas tras puertas destartaladas. Me senté en la cama y volví a mirar mi cuaderno. Escribí una frase: nadie me salvará, solo yo. Las palabras pesaban en la página, como si me desafiaran. Las repetí en voz baja, y poco a poco, el sonido de mi propia voz me infundió valor. Recordé las noches en el estudio, el olor a tela, los hilos de colores, el sonido de las tijeras cortando tela. Así construí mi vida, con trabajo y perseverancia. Quizás eso era lo que necesitaba recuperar. Pero el miedo me acosaba. Empezar de nuevo a los 68 años parecía una locura. Esa noche, soñé con el jacarandá del patio trasero. Las flores moradas cayeron sobre mis hombros e intenté sostenerlas, pero se escurrieron como arena. Desperté con lágrimas. Y una extraña sensación, tal vez ese árbol aún me cuidaba, incluso desde lejos. Pasé el día siguiente observando a la gente en el mercado. Los vendedores reían, los clientes discutían precios, los niños corrían entre los puestos. Vi a una mujer de pelo blanco vendiendo tamales con una energía impresionante. La gente la respetaba, llamándola por su nombre. Me miró y sonrió, como si reconociera a otra guerrera cansada. Fue en esa sonrisa que sentí una chispa. Tal vez aún había espacio para mí. De vuelta en mi habitación, escribí otra frase: la soledad es un desierto, pero incluso en el desierto florecen las flores. Sostuve el lápiz con firmeza y me di cuenta de que algo dentro de mí empezaba a cambiar. El dolor seguía ahí, pero con él nació un instinto: sobrevivir, resistir, renacer. El desierto de soledad me rodeaba, pero sabía que allí no podía morir de sed. Algo en mi interior me decía que tarde o temprano encontraría un oasis. Cuando lo hiciera, ya no sería la misma mujer que fue expulsada de su hogar. Esa noche, por primera vez desde mi expulsión, dormí sin sentir solo vacío. Dentro de mí, algo pequeño, casi invisible, comenzaba a germinar, y no sabía que a la mañana siguiente me encontraría con la persona que regaría esa semilla. La mañana amaneció cálida y despejada sobre la Ciudad de México, y me desperté con el olor a pan dulce mezclado con café recién hecho en el pasillo. El sol entraba a raudales por la ventana sin cortinas y remodelaba la habitación con rayos de luz, como si alguien estuviera arañando el aire con esperanza. Mi cuaderno estaba abierto sobre la mesa torcida, con la frase que había escrito la noche anterior. Nadie me salvará, solo yo.
Repasé esas palabras como si fueran tijeras afilándolas, bajé las escaleras y encontré el mundo vivo afuera. El mercado cercano vibraba como un latido. Escuché voces ofreciendo fruta, el clamor de los tamales oaxaqueños, el crujir del aceite en los comales, una radio que tocaba boleros antiguos. Los colores me devolvieron la vida. Seguí el olor a maíz cocido hasta que vi a la misma mujer. De cabello blanco del día anterior. Estaba acomodando las ollas humeantes, con los brazos firmes y la mirada atenta. Reconocí en ese rostro una valentía que me recordó a mí misma, me miró y sonrió. Me llamó reina y me ofreció un café. Fuerte. Me senté en un taburete de plástico, calentándome las manos con la taza. No dije mucho, solo que necesitaba trabajo y que tenía buenas manos para coser. Se presentó como Marta, diciendo que había empezado con un carrito y que ahora mantenía esa puntada gracias a la fe y la disciplina. Al devolver las piezas, recibí las primeras notas de mi renacimiento. Eran pocas, pero cargadas de dignidad. Marta me preguntó dónde me alojaba. Le hablé de la posada, la pequeña habitación, la ventana sin cortinas. Asintió y me dijo que las mujeres del mercado tenían un círculo de ahorro. Lo llamaba tanda. Cada semana, cada mujer aportaba una suma, y en cada ronda, alguien recibía la cantidad. Me dijo que podía unirme si demostraba mi compromiso. Sentí que me subía el calor a la cara. Sabía lo valioso que es el compromiso. Prometí ser puntual. Como un reloj de iglesia, a última hora de la mañana, Marta me llevó con una señora llamada Lupita, que tenía un costurero en la parte trasera de un puesto de telas. Lupita me miró a través de sus gafas, evaluó mi mano con 2 preguntas rápidas y me prestó unas tijeras afiladas e hilo de colores brillantes. Enderecé uniformes, remendé bolsos y planché faldas. Al ponerse el sol, me dolían las manos, pero tenía la cabeza despejada. Regresé a mi habitación con una bolsa de pan donado, algo de dinero metido en el sostén y una nueva esperanza aferrándome las costillas. Durante los siguientes días, desarrollé una rutina. Por la mañana, el mercado. Por la tarde, caminaba. Por el centro histórico ofreciendo reparaciones rápidas a quienes salían de las tiendas de ropa con dobladillos arrastrados o cremalleras difíciles de cerrar. Sostenía mi cuaderno como un mapa. Una tarde, frente a un escaparate donde los maniquíes de novia sonreían como sueños caros, presencié una escena que cambió mi destino. Una joven desesperada le mostró a una vendedora un desgarro en el encaje del vestido que usaría para una sesión de fotos al día siguiente. La vendedora dijo que no había manera de arreglarlo tan rápido. Me acerqué lentamente y le dije que podía arreglarlo en unas horas. La joven me evaluó con recelo. Pero la vendedora confirmó que tenía buenas manos. Llevaba el vestido doblado en mis brazos como si cargara a un recién nacido. Trabajé en mi habitación con la ventana abierta para aliviar el calor. La luz de la tarde se transformó en luz de lámpara, y la luz de lámpara en fatiga controlada. Puntadas pequeñas, la tensión justa del hilo, encaje pacientemente alineado. Cuando terminé, el desgarrón había desaparecido como un secreto bien guardado. Entregué el vestido en la puerta de la tienda de madrugada, y la mujer lloró de alivio. Me dio suficiente dinero para comprar una pequeña máquina usada. Corrí a ver a Lupita, quien me recomendó al viudo de una costurera en Colonia Doctores. Me vendió una máquina industrial vieja pero confiable a un precio justo. Cargué con el peso con la ayuda de 2 jóvenes y ya no me preocupaba el dolor de espalda. Era el peso de una oportunidad. Con la máquina de coser, mi habitación se convirtió en un estudio. Cosía cortinas para la posada, lo que me permitía ahorrar en la tarifa. Hacía dobladillos para las vendedoras, restauraba delantales y creaba bolsas de tela con retales que Lupita había desechado. Marta me presentó a sus clientas más antiguas, mujeres del mercado que se enorgullecían de arreglarse para el domingo. Empecé a experimentar. Transformé una falda vieja en un vestido sencillo, ajusté el cuerpo de otra con un truco de dardos que aprendí de joven y bordé discretamente cuellos y puños.
se corrió la voz. La costurera de la habitación sin cortinas nunca falla una puntada. Mi frialdad también creció, con razón. Una frialdad que no es dureza, sino enfoque. Confiné mis recuerdos de Daniel a la mañana, cuando el sol aún era suave. Por la tarde, ningún pensamiento entraba sin llamar. El pasado suplicaba permiso, y si llegaba sin respeto, cerraba la puerta desde dentro. Tenía una meta. Volver a tener un hogar. Volver a tener un nombre en el mundo. Entonces llegó una nueva clienta, recomendada por Marta. Llevaba tacones altos y parecía de alguien que siempre iba con prisa. Dijo llamarse Valentina y que trabajaba organizando bodas. Trajo un precioso vestido de novia importado, pero no le sentaba bien a la novia. Habló de plazos ajustados, una prueba al día siguiente en la Roma, gente que no cumple expectativas altas y un presupuesto más grande que cualquier otra cosa que había visto desde que me fui de casa. Abrí la cremallera del vestido con la reverencia de quien toca un altar. Pasé los dedos por la seda y comprendí el diseño como quien lee un mapa antiguo. Propuse ajustes quirúrgicos y discretos sin alterar la esencia de la pieza. Valentina me evaluó con ojo matemático. Me preguntó si podía con ello, qué ocal. Cruzar el coche la avenida Álvaro Obregón y adentrarse en las arboladas calles de la colonia Roma, me sentí como si me hubiera mudado a otro país. Los edificios coloridos, las terrazas, las elegantes parejas paseando a sus perros de raza. Todo parecía muy lejano al ruidoso mercado donde había renacido. Pero allí estaba, sentada en un banco de cuero, con una máquina de coser prestada en la mente y una responsabilidad que pesaba más que cualquier bolso. El coche se detuvo frente a una casa antigua restaurada con enormes ventanales y una puerta de madera tallada. Era un estudio de bodas, lleno de maniquíes vestidos con telas que brillaban como ríos de luz. Valentina me saludó apresuradamente, con sus tacones resonando en el suelo de mármol. Llevaba una tableta y su expresión indicaba que no soportaba los retrasos. Gracias. Como cuando Valentina a partir de ese momento fue con el dinero que había empezado a ahorrar, alquilé una habitación más grande, todavía modesta, pero con espacio suficiente para la máquina de coser usada que había comprado. Pasé toda la noche limpiando el motor, cambiando correas y ajustando agujas. Cuando la encendí y oí el zumbido de la máquina por primera vez, lloré. Fue como reencontrarme con una amiga que creía perdida para siempre. Los días se volvieron frenéticos. Cosía en el mercado por la mañana, atendía a clientas adineradas por la tarde y por la noche. De vuelta en mi habitación, probaba nuevos diseños con retales. Recordé el vestido que había hecho para la primera comunión de Daniel años atrás y repetí la idea, un corte sencillo pero elegante, capaz de transformar una tela barata en una pieza digna. Empecé a vender discretamente, primero a los vecinos de la posada, luego a las amigas de Marta. Él era, no solo se repara. Se crea. Afirmó. Intenté negarme, avergonzada, pero insistió. Dijo que podía enseñarles mis piezas a algunas clientas. No le creí del todo, pero el domingo siguiente trajo a 2 elegantes mujeres, que quedaron fascinadas con un vestido azul marino que les había hecho por pura intuición. Pagaron en $. Casi me desmayo. Con ese dinero, compré mejores telas. En el centro histórico, cerca de la calle Bolívar. Caminé entre las tiendas, sintiendo cada rollo de tela como si tocara el futuro. Seda, encaje, satén. Mis ojos brillaban, pero mi mente permanecía serena. No era momento de deslumbrarse. Era momento de construir. Los días en el mercado se acababan. Marta sonrió con orgullo al ver mi vida cambiar, pero también con un toque de tristeza, como quien sabe que un amigo está a punto de partir. Por la noche, sola en mi habitación, reflexioné. Recordé las palabras de Karina, nunca volverás. Cada vez que el recuerdo me asaltaba, enderezaba la espalda y cosía con más fuerza. Quizás tenía razón. Quizás nunca volvería a ser la misma Mercedes. Pero una cosa sí sabía, volvería. Volvería fresca, elegante,
con algo que nadie podría arrebatarme, y fue durante este periodo, entre mercados y mansiones, que recibí una invitación inesperada. Una novia de una familia tradicional quería que diseñara su vestido. No solo lo arreglara, sino que lo diseñara. Mi corazón se aceleró, pero mi voz era firme. La primera vez que entré a Polanco como clienta en lugar de como visitante habitual, me di cuenta de que algo en mí había cambiado para siempre. Los escaparates iluminados, las joyas en exposición, los restaurantes llenos de gente elegante, todo parecía inalcanzable mientras caminaba por el mercado oliendo a maíz y sudor. Pero esa mañana, allí estaba, con tacones bajos, el pelo recogido con dignidad, cargando una bolsa de cuero genuino que había comprado con mi propio dinero. La riqueza no llegó de repente. Fue un proceso gradual, como todo en mi vida. El vestido de novia tradicional me abrió puertas que jamás imaginé. Valentina se convirtió en mi socia. Me presenté como la mujer de las manos de oro, y mis clientas me creyeron. Pronto, pasé de los arreglos a creaciones exclusivas. Mis piezas comenzaron a lucirse en bodas, galas e incluso cócteles para políticos y empresarios. El dinero empezó a acumularse, primero en billetes pequeños, luego en cheques y más tarde en transferencias que parecían cifras astronómicas. Abrí una cuenta bancaria solo para el estudio. Compré maquinaria nueva, importé telas y alquilé un pequeño local en la colonia Roma para recibir clientes. Seguía siendo sencillo, pero con paredes blancas, luz natural y maniquíes alineados. Como soldados listos para la batalla, el día que firmé mi primer contrato de $1, me temblaban las manos. Pero mi mirada permanecía fría. Recordé a Karina, su risa burlona, sus palabras crueles. Nunca volverás. Guardé cada recuerdo como gasolina en mi pecho. El estudio prosperó. Contraté a 2 asistentes, jóvenes del mercado con talento pero sin oportunidades. Les enseñé como ellas me habían enseñado, con paciencia y rigor. Vi en ellas un reflejo de la Mercedes que fui, manos ágiles, sueños acariciados, miedo a no ser nadie. Les recordaba a diario, nunca dejen que nadie les robe la dignidad. El dinero se gana y se pierde, pero la dignidad se cose puntada a puntada. Más aún así, empecé a disfrutar de pequeños placeres. Un discreto collar de perlas, un bolso italiano, un vestido a medida que usé para una fiesta en la colonia Roma. Al entrar en la habitación, oí murmullos. ¿Quién es? ¿De dónde salió esta mujer? Sonreí para mis adentros. Nadie imaginaba que esta elegante dama había dormido, meses atrás, en una habitación mohosa, temerosa de no sobrevivir al día siguiente. El dinero no me cambió. Simplemente reveló lo que siempre había estado dentro de mí, la fuerza para empezar de nuevo, la disciplina para resistir, la dignidad para no rendirme. Cuando compré mi segundo apartamento, esta vez más grande, me di cuenta de que no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de poder. Y el poder, descubrí, puede ser silencioso e implacable. Un día, caminando por el mercado donde empezó todo, vi a Marta vendiendo sus tamales. Me acerqué, compré 10 y la abracé. Lloró al verme con ropa nueva, de pie, con un coche esperándome en la esquina. Dijo que siempre supo que estaba hecha para algo mejor. Le respondí que ella había sido la primera en creer en mí. Le puse un sobre grueso en la mano, pidiéndole que no lo abriera allí. Más tarde, vi su reacción a lo lejos mientras contaba los billetes. Era suficiente dinero para renovar el puesto y asegurarme tranquilidad durante años. Mi riqueza no era solo dinero. También era el derecho a devolver. Pero dentro de mí, la semilla de la venganza seguía viva. No una venganza de gritos ni peleas. Una venganza fría y elegante, hecha de presencia. Quería regresar. Quería que Daniel me viera. Quería que Karina se tragara cada palabra, que en ese instante supe que el momento del regreso se acercaba. El motor del coche de lujo ronroneó suavemente al doblar la esquina hacia la calle donde había vivido durante tantos años. El jacarandá seguía allí, erguido en el jardín,
pero la pintura de la fachada se estaba descascarando, como si hubiera envejecido conmigo. La misma calle estrecha, el mismo asfalto irregular, los mismos vecinos de siempre, pero yo ya no. Era el mismo, la ventanilla del coche reflejaba mi rostro, el pelo recogido con un elegante moño, maquillaje ligero, un discreto collar de perlas y un vestido sencillo de tela fina. Al volante, un conductor contratado me esperaba en silencio. Podría haber venido sola, pero no quise. Quería que todos me vieran. La gente se fijó primero en el coche, luego en la mujer que bajó. Los murmullos se extendieron como el viento. Entre la hierba seca. ¿Es un Mercedes? No puede ser. Mira qué diferente es. Los vecinos que antes me habían ofrecido café ahora me miraban con asombro, algunos con admiración, otros con envidia. El olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el sonido de los niños jugando, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Caminé despacio, sintiendo el eco de cada paso en el suelo que una vez me vio partir humillado, cargando solo una maleta. La verja estaba cerrada, pero no con llave. Empujé con suavidad. El hierro crujió, anunciando mi llegada. El patio trasero se sentía abandonado. Las plantas que había cuidado con tanto cariño estaban marchitas, el banco de naranjos descascarillado, el jacarandá cubierto de flores caídas que nadie recogía. La casa había perdido su alma. Y en ese momento, me di cuenta, el alma de la casa siempre había sido yo. Llamé a la puerta. Silencio. Volví a llamar. Se oyeron pasos pesados por el pasillo. La puerta se abrió y vi a Daniel. Mi hijo. Abrió los ojos de par en par al verme, pero no de alegría, sino de asombro. Parecía mayor, cansado, como si los años le hubieran pasado factura. Madre, por un segundo, el corazón me dio un vuelco. Quería abrazarlo, llorar, preguntarle cómo estaba. Pero la imagen de mí misma siendo expulsada regresó como un cuchillo. Enderecé la espalda. Mi voz salió firme, fría. Buenas tardes, Daniel. ¿Y quién es? Karina apareció detrás de él, con la mirada aún penetrante. Pero al verme, se estremeció. La sonrisa falsa desapareció. Por primera vez, vi vacilación en su rostro, entonces se cruzó de brazos, intentando recuperar la compostura. ¿Qué haces aquí? Acero silencioso. Siol, pude justo entonces. Un coche se detuvo detrás del mío. Valentina se bajó con elegancia y se acercó con una sonrisa. Mercedes, cariño, te estábamos esperando, dijo, como si fuera natural encontrarme allí, frente a mi antigua casa. Nosotros y los demás, caballeros, les presento al estilista más solicitado de la ciudad. No momento miré a mi alrededor. Respiré profundamente el aire de aquella calle que ya tanto me había hecho llorar y dije, y en ese momento, me di cuenta de que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Pero él ya no tenía miedo, el viento frío de la tarde removía las hojas secas del patio cuando Karina cerró la puerta tras ella. Estábamos cara a cara. Ella, la mujer que me había arrancado de la casa con palabras ásperas, yo, la mujer que había regresado fría, firme y con una mirada que ya no se inclinaba. Daniel estaba a su lado, inquieto, paseándose de un lado a otro como un niño temiendo una pelea entre sus padres. No entiendo por qué volviste, Mercedes, dijo Karina, intentando mantener un tono firme. Pero noté la tensión en su voz, me crucé de brazos y respondí con calma, regresé porque este es mi hogar. Y porque necesitas escuchar de mí lo que intentaste borrar. Daniel se acercó, con la mano en el bolsillo y la mirada baja. Mami, por favor, no necesitamos esto. El pasado quedó atrás, lo miré con frialdad. Es cosa tuya, Daniel. No mía. Llevo conmigo cada noche que dormí sola en una habitación mohosa. Llevo conmigo cada lágrima que derramé cuando guardaste silencio. Levantó la vista, dolido. ¿Estaba desgarrado? Karina, ella,
Interrumpí con voz firme como una cuchilla. No, Daniel. Tú elegiste. Elegiste el silencio. Elegiste dejarme en paz. Te crié con mis manos, cosí tu infancia puntada a puntada, y cuando te necesité, me diste la espalda. Karina dio un paso al frente, intentando recuperar el control. Siempre te hiciste la víctima. Pero Daniel necesitaba espacio, necesitaba construir su vida. Tú no eras más que una carga. Él sonrió, una sonrisa fría que la desarmó. Una carga. Yo era el suelo que pisaba, el techo que lo protegía, el alimento que lo sustentaba. Sin mí, nunca habrías tenido esta casa para invadir. Nosotros, que ella tragó saliva. El brillo arrogante en sus ojos dio paso a algo nuevo, miedo. Dani lentamente volví la cara hacia él. No, Daniel. Me traicionaste. Y la traición de un hijo no se mide con disculpas entre dientes. Se acercó, extendiendo la mano como si quisiera tocar la mía, pero retrocedí. El gesto fue simple, pero pesado como una sentencia. Vi el dolor en sus ojos. Una parte de mí quería abrazarlo, pero la otra, la que había llorado toda la noche, habló más fuerte. Tienes que entender, Daniel. La vida tiene sus consecuencias. Lo aprendí solo, de la forma más cruel. Ahora te toca a ti aprender. Que lo arreglé. Ella apartó la mirada. Por primera vez, Karina no tenía respuesta. El silencio volvió a caer en la habitación. El jacarandá del patio trasero mecía sus flores moradas contra el cristal de la ventana. Recordé a Daniel corriendo por ese mismo pasillo, pequeño y riendo. Me dio un vuelco el corazón. Pero no dejé que el dolor me venciera. No volví a pedir nada. No volví a vivir aquí ni a destruirte. Volví para demostrarte que no puedes borrar mi historia. Volví para que, cada vez que cruces esta puerta, recuerdes quién es el verdadero dueño de este lugar. Salí sin dar un portazo, dejando que el viento inundara la casa. Los vecinos se alejaron en silencio a mi paso, algunos con respeto en la mirada, otros con sorpresa. Caminé hacia el coche. Que me esperaba, antes de irte, pero algo dentro de mí aún latía. El capítulo no estaba cerrado, él dijo, esa noche no pude dormir. La ciudad respiraba pesadamente afuera, las bocinas se mezclaban con las sirenas, y desde mi apartamento en un rascacielos de la Roma Norte, podía ver el corazón de la Ciudad de México latiendo entre luces y sombras. Pero dentro de mí, el silencio era más fuerte que el ruido de la ciudad. Había regresado, había mirado a Karina a los ojos, había hecho que Daniel enfrentara su propia cobardía. Había demostrado que no era la misma mujer a la que habían expulsado. Aún así, algo faltaba. Una pregunta persistía, ¿quería venganza o paz? Recordé a Raúl. Cuando estaba en el hospital, poco antes de fallecer, me dijo que la vida no se trata de lo que nos quitan, sino de lo que hacemos con lo que queda. Esas palabras resonaron en mí. ¿Qué haría con lo que me quedara? Ya había reconstruido mi vida, mi nombre era respetado, tenía suficiente dinero para no depender nunca más de nadie. ¿Qué más me faltaba? A la mañana siguiente, volví a la calle en Iztacalco, solo esta vez. Sin coche de lujo, sin conductor, solo yo y mis pasos. La puerta estaba entreabierta, como si la casa me estuviera esperando. Entré lentamente. El jacarandá esparcía flores moradas por el jardín, cubriendo el suelo como una alfombra de recuerdos. Karina estaba en la cocina, sorprendida de verme. Daniel estaba en la sala, con el rostro cansado y los ojos rojos por la noche sin dormir. Nos quedamos en silencio unos segundos. Entonces hablé, me sacaste de aquí como si fuera un peso muerto. Pero mira, sobreviví. No, más que eso. Florecí, le miré a mi hijo. Daniel, me traicionaste con tu silencio. Pero sigues siendo mi hijo. Y aunque intente arrebatártelo, no puedo. Un hijo es un vínculo que ni el cuchillo más afilado puede romper. Bajó la mirada,
con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, mamá, susurró, apreté los labios, conteniendo el corazón que quería derretirse. Entonces me volví hacia Karina. Me expulsaste, me humillaste, me lastimaste como nadie. Pero no me mancharé con odio. Vivirás sabiendo que no lograste destruirme. Esa es tu sentencia. Ella palideció, pero no dijo nada, enderecé la espalda y caminé por el pasillo. Toqué las paredes, una a una. Esta casa es mía por ley, por sudor, por historia. Pero no volveré a vivir aquí. Ya no la necesito para existir. Ya tengo mi lugar en el mundo, no hay un quinto, la última palabra es mía. Y se llama libertad, me fui sin mirar atrás. Ya no lo necesitaba. La casa seguiría en pie, con sus grietas y recuerdos, pero yo era más grande que esas paredes. Mezquita esa noche, de vuelta en mi elegante apartamento, abrí la ventana y me dejé llevar por la fresca brisa de la ciudad. Miré las luces de la ciudad y pensé en todas las mujeres como yo, las que han sido silenciadas, rechazadas y subestimadas. Pensé en cuántas aún creen que su vida terminó porque alguien les cerró la puerta. La verdad es que las puertas se pueden cerrar. Pero podemos aprender a construir ventanas, y ahora, mirándote a los ojos, quiero preguntarte, ¿alguna vez te han echado de un lugar que te pertenecía por derecho? ¿Alguna vez te ha traicionado el silencio de quien más amabas? ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de volver con más fuerza que nunca? No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con quien necesite saber que nunca es tarde para empezar de nuevo, porque soy Mercedes, y esa fue mi historia. La de una mujer que fue expulsada de su propia casa, pero regresó fría, rica y libre, y quién sabe, puede que esta no sea la primera temporada de mi vida que comparta con vosotros.